Permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Oíd las parábolas. Escuchemos con atención y reverencia. El tema para esta mañana es Oíd las parábolas. Y yo les invito a ustedes, hermanos y amigos, que pueden mantener abierta su Biblia en el capítulo 25 de Mateo. En ese capítulo vamos a ver que hay 3 parábolas muy importantes. Así que mantengan abiertas sus Biblias en el capítulo 25 del libro de Mateo. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. No sabemos si vamos a regresar cuando salimos de casa y es lógico, no sabemos. Tal vez por la delincuencia, por algún accidente, no sabemos cuándo ocurrirá tal vez una catástrofe. De repente nos enteramos de que estaba lloviendo ceniza y nadie lo había prevenido aquí en Guayaquil. No sabemos si en el futuro el agua, y escuche bien, y los alimentos alcanzarán para la población mundial. Y es como ustedes ven en las noticias, esa flota de barcos chinos tratando de llevar alimentos a su población. Están invadiendo otros territorios. Pero si hay una seguridad y toda persona vive en este mundo, está tan lleno de incertidumbre, debe tener una certidumbre que es real. Una certidumbre que es real. Jesús viene otra vez. Y esa certidumbre nadie la puede quitar. Él prometió que volvería por su iglesia, que somos nosotros, por segunda vez. De eso debemos estar seguros, porque Él mismo lo ha prometido en su palabra. Y voy a leer rápidamente de la primera carta que Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica, capítulo 4, voy a leer el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los cristianos, incluyendo aquellos que estén vivos cuando Cristo regrese, vivirán con Él para siempre. Viviremos con Él para siempre. Por lo tanto, no debemos desesperarnos cuando un ser querido muere. No. O cuando los acontecimientos mundiales, como la pandemia, siguen un rumbo trágico en este planeta Tierra. Porque ya se habla de un rebrote. Algunos países en Europa ya han vuelto de nuevo al confinamiento. Por lo tanto, no debemos desesperarnos cuando pasen estas noticias por los medios de comunicación. Dios convertirá, dice su palabra, nuestra tragedia en triunfos, nuestra pobreza en riqueza, nuestro dolor en gloria, y nuestra derrota lo va a convertir en victoria. Eso dice su palabra. Todos los creyentes a través de la historia nos volveremos a unir en la misma presencia de Dios, y seguros y salvos. Y voy a leer Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. He aquí, dice el Señor, vengo pronto. Eso es lo que sabemos de su segunda gloriosa venida, que Él va a venir pronto. No sabemos la fecha ni el día, pero sí sabemos que va a venir pronto. Bienaventurado, feliz, dichoso, el que guarda las palabras de la profecía de este libro, la Biblia. Tenemos la seguridad de su inminente regreso
Es decir, que puede ser en cualquier momento, y esto nos debe de llevar a reflexionar. Y esta es la pregunta: ¿cómo nos encontrará el Señor cuando Él vuelva? ¿Cómo lo encontrará el Señor cuando Él vuelva? Esa es la pregunta que hay que dar respuesta. En el capítulo 25 del libro de Mateo encontramos 3 parábolas que Jesús exactamente nos las da, y vamos a ver algunos principios que hay aquí para poder comprender cómo debemos de esperar el regreso de Cristo. Jesús narró las parábolas siguientes para clarificar aún más lo que significa estar listo para el regreso y cómo vivir hasta que Él venga. En la parábola de las 10 vírgenes, que comprenden los versículos del 1 al 13, se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. En la parábola de las 10 vírgenes se nos enseña que eso es muy importante, su vida espiritual en primer lugar. La parábola de los talentos, que está desde los versículos 14 al 30, nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado, lo que Dios nos ha dado. Y la parábola del juicio de las naciones, otros la llaman de las ovejas y cabritos, que comprenden los versículos del 31 al 46, enfatizan la importancia de servir a los demás que están pasando por necesidad. Y ahí vemos 3 principios fundamentales que Jesús nos enseña cómo debe de estar su pueblo cuando Él vuelva. Ninguna parábola por sí misma describe completamente cómo debemos prepararnos, pero cada una de ellas pinta una parte de este cuadro, cada una de ellas. Hermanos, tenemos la seguridad de su apremiante regreso a esta tierra. Es decir, que puede ser en cualquier momento, y esto nos debe de llevar a reflexionar. ¿Cómo me encontrará el Señor cuando Él vuelva? ¿Cómo lo encontrará el Señor cuando Él vuelva? Con la guía de nuestro buen Dios y mediante su santa palabra y su atención reverente, les invito a que juntos analicemos el tema: oír las parábolas. Y la pregunta que tenemos que responder es: ¿cómo nos encontrará el Señor cuando Él vuelva? Y en primer lugar, debemos de ser prudentes y estar preparados para su venida. Y voy a darles algo del contexto de esta parábola. Mateo 25, del 1 al 10. Esta parábola tiene que ver con un matrimonio. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias. La promesa de compromiso era un pacto similar a los votos matrimoniales hoy. En el día de la boda, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba toda una semana. Así eran las bodas judías, y hay algo de estas bodas judías en algún sector del Ecuador también, toda una semana. Estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y participar en el banquete de las bodas. La parábola nos habla de 10 vírgenes con 2 actitudes muy diferentes. 5 eran prudentes y 5
insensatas, dice la palabra. Las prudentes se prepararon llevando aceite en sus vasijas, aparte de las vasijas que llevaban prendidas, encendidas. Y voy a leer Mateo 25:4. Mateo 25:4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Esto nos está diciendo que ellas, aparte de la vasija encendida que llevaban, de la lámpara encendida que llevaban aparte una cantidad más de aceite. Las prudentes hicieron lo que era necesario para estar prontas en cualquier hora de la noche que llegara el novio. Ellas llevaron aceite aparte para llenar sus lámparas de nuevo. Y voy a leer el versículo 3, Mateo 25:3. Las insensatas, el otro grupo de novias, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, llenaron su lámpara, la encendieron y creyeron que con eso era suficiente. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite aparte. Las insensatas no se prepararon, no tomaron las medidas necesarias para cualquier eventualidad. Por no estar preparadas con el aceite, vino el esposo y no pudieron entrar con el esposo, ya no les abrió y se quedaron fuera de la celebración. Y vamos a leer los versículos 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea, las insensatas se dan cuenta de que les va a faltar aceite y van a comprar. Y en ese momento dice que viene el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué pasó con la insensata? Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Se dan cuenta? El momento más dramático llegó cuando se cerró la puerta. El clamor desesperado de las 5 vírgenes insensatas, al darse cuenta de la realidad de su situación, no logró cambiar la decisión del novio. No. El aceite, hermanos, representa el Espíritu Santo en la vida de todo creyente que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Eso representa el aceite. Es irónico, pero muchas personas que son criticadas por sus defectos o por sus vicios, por sus errores y tal vez las malas decisiones que han tomado en su vida, muchas veces estas personas, al recibir esa crítica, son prudentes. ¿Y de qué manera reflejan su prudencia? Han recibido a Jesús en sus corazones como su Señor y Salvador. Así es. Pero hay el otro grupo. Así también muchas personas que se creen prudentes en todo, en sus finanzas, en sus estudios, en sus manejos de la vida, han sido insensatos en lo principal. ¿Saben qué? No han aceptado a Cristo como su Salvador, lo han rechazado, y eso también significa ser una persona insensata, rechazar al único que le puede dar salvación y vida eterna. Es una insensatez. Muchas personas son como las 5 vírgenes, insensatas, que piensan que siempre habrá tiempo, siempre habrá tiempo para prepararse. No, pastor, no, ya no, mañana tal vez. Piensan que de alguna manera van a resolver su destino eterno, pero no es así. Es por eso que el Señor, al final de esta parábola, hace un llamado muy claro en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Y aquí está un imperativo: velad.
velad, es un imperativo, es una orden. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y entonces Jesús le está diciendo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad porque no sabéis ni en el día ni en la hora de que Cristo volverá por segunda vez por nosotros a esta tierra. Notemos algo muy importante. Las vírgenes podían estar vestidas para la boda, podían tener lámparas, podían tener regalos para los novios, podían ser amigos del novio o de la novia, pero no entraron porque no estaban preparadas cuando el novio vino. Y de la misma manera, si usted no está preparado cuando Cristo venga, usted también se va a quedar aquí en esta tierra y no se irá con nosotros al cielo. Así es. Amigo, hermano, usted puede tener una lámpara. Usted puede tener una lámpara. Llamémosles a esta lámpara, contextualizándola hoy. Llamémosla, usted puede tener una religión. Puede ser un servidor, puede ser un líder, puede ser una persona buena, puede ser alguien que le guste el Evangelio, pero si no se prepara recibiendo a Cristo en su corazón, no podrá entrar en el reino de los cielos. No podrá entrar. Y seguimos con la pregunta: ¿cómo nos encontrará el Señor cuando Él vuelva? Y en segundo lugar, debemos estar usando lo que Dios nos dio en su beneficio. Debemos estar usando lo que nos dio Dios en su beneficio. Y esto lo vamos a ver en la segunda parábola, del 14 al 30. Jesús contó la historia de los talentos para que sus discípulos supieran lo que Él esperaba de sus discípulos. Todos podemos ver aquí en esta historia que el Señor nos da algo, pero no para que lo guardemos, sino para que le sirvamos y lo reproduzcamos. Para eso tenemos que entender lo que significa esta parábola. Así es. La parábola de los talentos tiene un mensaje muy claro para todos nosotros como cristianos. Un día Dios te pedirá cuentas sobre todo lo que Él te dio. Un día Dios me pedirá cuentas sobre todo lo que Él me dio. Así es. Y yo soy responsable de la vida espiritual de ustedes, hermanos. Porque un día yo también voy a tener que dar cuenta a Dios que su iglesia, porque esta iglesia no es mía, es de Dios. No hay ningún humano que pueda decir, esta es mi iglesia. No, somos simples instrumentos de Dios para que su iglesia vaya a los cielos. Y un día vamos a rendir cuenta a Dios de la mayordomía, de la administración que hemos hecho con estas vidas que son ustedes. Como cristianos debemos de comprender algo muy importante: lo que Dios nos ha dado no es nuestro, sino que es del Señor. Y cuando entendemos que todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer no es nuestro, se va a desterrar de nosotros el egoísmo. Vamos a dejar de ser egoístas cuando entendamos que todo es de Dios. Y voy a leer el versículo 18, Mateo 25, 18. Pero el que había recibido, escuchen, recibido, pero el que había recibido no es su industria, es Dios que le da, lo ha recibido. El que había recibido fue
tierra y escondió el dinero de su Señor. No es el talento de la persona lo que importa, hermanos. Lo que importa es cómo lo usemos. ¿Cómo lo está usando usted? Dios nunca exige que nadie tenga grandes habilidades, pero sí exige que cada persona use al máximo las habilidades que posee porque son dadas por Dios. Todas las personas no tienen los mismos talentos, y eso es verdad, pero pueden ser iguales en el mismo esfuerzo porque hay un mismo objetivo: engrandecer el nombre de Cristo en esta tierra. El que tenía un talento no lo usó, no hizo nada con él. Si lo hubiera arriesgado y perdido, habría sido mejor que no hacer nada en lo absoluto. Siempre es una tentación, y escuche bien, para el que no tiene más que un talento, decir lo siguiente: tengo tan poco y puedo hacer tan poco con ello que no vale la pena intentarlo. Para lo poco que voy a sacar, mejor no hago nada, y se contenta con no hacer nada. La condenación recae sobre la persona que, aún teniendo un talento, no hace nada, no intenta usarlo ni arriesgarlo para el servicio de Dios. La parábola nos dice que sea cual fuere el talento que tengamos, pequeño o grande, uno o muchos, debemos ponerlo siempre al servicio de Dios. Y ese es el problema en muchas iglesias. Siempre los que Dios les ha dado talento lo ponen al servicio de ellos mismos, para ellos mismos ser alabados y vanagloriados. Pero se equivocan. Los talentos que Dios nos da son exclusivamente para alabar, engrandecer y embellecer y honrar el nombre de Dios, porque son de Él, no nuestros. Cuando Cristo vuelva, nos pedirá cuentas de esos talentos, de esos dones que el Señor nos ha dado, y nos pedirá cuenta de lo que hemos ganado para nuestro beneficio, no, sino las ganancias que dimos para el reino de los cielos. De eso nos va a dar cuenta, nos va a pedir cuenta. Y yo le hago una pregunta: ¿qué le ha dado Dios a usted? Piense, no me responda, solo piense. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Primeramente, Dios le ha dado vida. Tal vez sabes tocar un instrumento, puedas tocar 2 o 3 instrumentos. Dios le ha dado el don de la música. Le ha dado la capacidad de producir dinero por medio de una empresa, de un negocio. Dios le ha dado esa capacidad. Le ha dado el don del canto. Pero muchas veces estos dones son mal usados y los usamos en nosotros mismos, para ser alabados nosotros mismos. El don del canto. No le adoramos a Dios, sino que quiero que me aplaudan a mí. Te ha dado el don de ser elocuente para hablar. Eres carismático y las personas te quieren seguir escuchando. Eres un palabrero. Te ha dado el don de predicar y te crees que eres lo máximo, y te crees que tú eres el dueño de la iglesia y de tus miembros. Son mis miembros. Son mis miembros. No, hermano. La predicación debe de ser sencilla y humilde, y siempre reconocer a Dios, que es el primero, que es el único. Así es. Somos simplemente un puente. ¿Qué hacen los puentes?
¿Quiénes pasan sobre los puentes? Las personas. Somos el puente donde toda su iglesia tiene que pasar por nosotros a Cristo. Pero el problema está en que yo no quiero que nadie pase encima mío. Yo quiero pasar encima de todos. Somos ese puente. La pregunta no es lo que Dios nos ha dado, sino qué he hecho con lo que Dios me ha dado. ¿Qué ganancia le entregaré al Señor con lo que Él me confió a mí? Cuando el Señor vuelva, le encontrará a usted usando sus dones y talentos para su servicio, o le encontrará escondiendo lo que Dios le confió a usted. Una cosa sí tenemos que tener bien clara: Dios no acepta excusas. Tenga muy claro esto, hermano. Dios no acepta excusas. No, que cómo voy a salir de mi hogar a la iglesia porque la pandemia todavía está ahí, la gente que respira me va a infectar y todo. Esas son excusas y tienen cargo dentro de la iglesia. Y voy a leer Mateo 25 del 24 al 28. Mateo 25, 24 al 28. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: mire, el que ha recibido un talento, Señor, te conocía que eres hombre, mire como lo está calificando a Dios, duro, que ciegas donde no sembraste. O sea, le está diciendo: tú cosechas en un desmonte que tú no lo has hecho, y recoges donde no esparciste. Por lo cual, dice el que recibió un talento, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. ¿Se da cuenta las consecuencias de ser un ocioso, un despreocupado, un temeroso en las cosas de Dios? Este siervo intentó evadir su actuación de dos maneras. En primer lugar, atacó el carácter de su amo, Dios. Y en segundo lugar, confesó su temor. Acusó a su amo de faltas graves y falsas. Sugería que era hombre duro e injusto. El versículo 24. Hombre duro e injusto. Para no decir ladrón, pues lo acusaba de tomar lo que no era suyo, de cosechar donde no había sembrado. Lo estaba acusando de ladrón, pues. Y el versículo 25, no amaba a su amo, sino que tenía miedo. Además, entendió mal su responsabilidad como mayordomo. El amo le entregó un talento para que lo hiciera crecer en valor, pero él pensaba que su deber era guardarlo en vez de ganar con él. Este error fatal en su concepto del deber como mayordomo se revela en su actitud al devolver el talento a su amo. Aquí tienes lo que es tuyo, en la parte del versículo 25. Aquí tienes, Señor, lo que es tuyo. El Señor no refuta la acusación falsa del siervo inútil, no, sino que la utiliza como argumento para mostrarle que con más razón todavía tendría que haber utilizado el talento para ganar intereses. El versículo 27. Siempre hay cierto grado de riesgo, hermanos, en hacer trabajar los valores materiales. Siempre hay riesgo, claro. También lo hay en la inversión en los valores espirituales y en los talentos. Así es, hay riesgo. Una cualidad esencial
en los súbditos del reino es la valentía. Es la valentía, así es. El denuedo de correr el riesgo en aquella cosa que sabemos que son la voluntad de Dios. Muchas veces sabemos que hacer eso es la voluntad de Dios, pero no lo hacemos porque tenemos miedo, tenemos temor. Queremos que nuestro hogar funcione mejor, pero no, esa posibilidad no, porque yo nunca lo he hecho y tengo miedo. En el reino de los cielos hay que arriesgarse, hermano. Así es. Una vez, el pastor Miguel de Carlos Tobar sacó de su escritorio y me dijo en la reunión de junta: hermano Villavicencio, aquí están las llaves de ese terreno que tenemos en Belén. Vaya a ver qué puede ser usted allá. Él fue todo lo que me dijo y nada más. Y bueno, tomé las llaves y me vine. Y cuando llego aquí, me decepcioné. El monte era más grande que mí. Y no había nada. Y bueno, empezamos a correr bien y a decirle a la gente que aquí va a haber una iglesia. ¿Cómo va a haber una iglesia? Y mis compañeros del diaconado me decían: ¿cómo es posible que tú te vayas de la iglesia en un sector donde no hay ni casa? Por lo mínimo el terreno estuviera al frente, donde hay todas las casas. ¿Cómo vas a creer que los padres y ellos van a cruzar esa avenida que es tan peligrosa acá, que no hay nada? Esos eran los dardos del enemigo para desanimarme. Y junto con mi esposa y mis hijos tomamos la decisión de venir y de trabajar y servir. Y aquí nadie nos ha dado nada, solo Dios. No somos ninguna fundación ni recibimos dinero del Templo de Alianza ni de nadie, solo de Dios. Los miembros que aman a Dios han colaborado para lo que hay ahora aquí. Así es, hermano. Hay que correr riesgos. Hay que correr riesgos. Y voy a leer Mateo 25, 29 y 30. Porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ponga su barba en remojo aquellos que están aquí escudándose en que no pueden servir porque yo no lo sé. Yo no sé, Señor, cuál es mi don. No sé hacer esto, no sé hacer esto. No. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola describe las consecuencias de dos actitudes cuanto al regreso de Cristo. El obrero que con diligencia se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo y su talento para servir a Dios, dice, será recompensado. El obrero que no pone corazón en el trabajar en las cosas del reino va a ser castigado. Dios premia la obediencia y la fidelidad. Dios premia la obediencia y la fidelidad. Así es. Los que no tienen frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato de los que son fieles. Los que no tienen frutos en el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato de los que somos fieles. Así que no se compare si usted no hace nada por Dios. Comencemos hoy mismos a poner a su servicio el talento que Dios escondió. Ese talento que Dios le ha dado y usted lo tiene escondido, es hora de que lo ponga al servicio de Dios.
Y seguimos respondiendo a la pregunta: ¿cómo nos encontrará el Señor cuando Él vuelva? El punto número 3 lo entendemos de los versículos 30 al 41 de Mateo 25. Debemos estar, dice, ayudando a los que están en necesidad. Como también Dios desea que esperemos su segunda gloriosa venida, ayudando a quienes están en necesidad. No, un día una hermana me dijo: pastor, no se preocupe que yo a ese hermano yo lo voy a ayudar. No se preocupe, hermano. Yo le digo: hermana, ¿y qué va a comprar? No, hermano, yo lo voy a ayudar en oración. Está bien que oremos, pero la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Las obras reflejan que realmente amamos a Dios. La fe sin obras es muerta. Es muerta. Hay que vivir la palabra. No hablar la palabra, vivir la palabra. Y voy a leer Mateo 25, 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Esta parábola habla de la misericordia que todos podemos brindar a diario, a diario. Son gestos que no requieren riqueza, no requieren habilidad, ni inteligencia, no. Son cosas que se hacen y se reciben de gracia. Y voy a leer Mateo 25, 35 y 36. Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve, ¿qué cosa? Hambre y me diste de comer. Tuve, ¿qué cosa? Y me diste de beber. Fui y me recogisteis. Y el versículo 36. Tuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Miren los principios que están en estos dos versículos, hermanos. Jesús menciona 6 necesidades que fueron atendidas por los justos y desatendidas por los injustos. Eso dice los versículos 35 y 36. Hambre, sed, techo, desnudez, enfermedad y prisión. Fueron a visitar a los presos. Las 3 primeras se reconocen universalmente como de primera necesidad, y que es el deber de todo ser humano satisfacerlas. Fui forastero y me recibisteis. La última parte del versículo 35. Según una tradición literal, presenta un cuadro gráfico del amor cristiano. Se trata de uno que es desconocido y desamparado, y que sin embargo es recibido en el seno de una familia, y no solo recibido, sino que también es invitado a la mesa. ¿Cuántos de ustedes han tocado la puerta a alguien y le ha dicho: no, cierra la cortina, cierra la puerta, no hay nadie aquí, más mándate el perro al patio para que no escuchen que hay aquí? Cuando vemos que hay alguien afuera tocando porque necesita algo. ¿Es la hospitalidad en grado máximo en su vida? ¿O se excusa en decir: no, pastor, es que usted no sabe los delincuentes que son?
Muchos de ellos son delincuentes. Y las tres últimas, versículos 39, 37 al 39, representan las necesidades de un mayor grado de miseria y requieren mayor compromiso y mayor costo para la satisfacción. Y voy a leer las cuáles son. Versículos 37 al 39. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, ¿cuándo, Señor, pasó todo esto? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Mire, todas esas preguntas les hace Jesús. Hermano, proveer ropa para el desnudo y atención médica para el enfermo significa una inversión, no un gasto. ¿Qué está haciendo usted con los dones que le ha dado? Dios también le ha dado dones para usted hacer dinero. ¿Qué está haciendo usted con su dinero? ¿Lo está almacenando, lo está guardando o lo está ayudando a otro que necesita? ¿Qué estamos haciendo con lo que no es nuestro? Es de Dios, solo lo administramos. Deje su egoísmo y devuélvale algo al dueño de todo. Visitar a un preso en aquel tiempo demandaba un muy alto grado de amor, sí, pues las cárceles eran unas cuevas y estaban llenas de basura, estaban llenas de depravación, de trato inhumano e indescriptible en esa época. No tenemos excusas para desatender a los que están pasando en grandes necesidades. No podemos delegar esta responsabilidad a la iglesia ni al gobierno, y ese es el problema, hermano. Usted se pone feliz porque ha traído aquí una libra de arroz, un deja o algo. Usted se olvida ya del resto. No, a eso le corresponde a la iglesia es la que tiene que ayudar. Yo ya llevé mi libra de arroz. No crea, hermano, que usted se va a justificar con eso. No tenemos excusa para desatender a los que tienen grandes necesidades. No podemos delegar la responsabilidad a la iglesia y al gobierno. No. Jesús demanda nuestra participación personal. Nuestra participación personal en atender las necesidades de los demás. Sáquese de su mente ese chip que tiene, que porque trajo una libra de arroz, ya usted está bien ante Dios. Y ya las necesidades de los hermanos en la iglesia están satisfechas. No, hermano. No puedes desatender su participación personal. Y voy a leer Mateo 25, 31 y 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dios separará a los seguidores fieles de los falsos. Dios los va a separar. La mejor evidencia de que somos creyentes es la forma como actuamos frente a las necesidades de los demás. Jesús comparó a las ovejas y a los cabritos con los creyentes y los que no lo eran. Las ovejas y los cabritos pastan juntos con frecuencia, pero los separará cuando llegue la hora. Cuando llegue la hora, ahí vamos a ver a aquellos que decían: no, pastor, si yo sí ayudaba. Lo siento, dice el Dios, tú estás mintiendo.
no entrarás. Hoy en día, la indiferencia nos vuelve ciegos a las necesidades de los demás. Vemos al desnudo y no lo cubrimos. Vemos al hambriento y no le damos de comer. Vemos al sediento y no le damos de beber. Vemos al enfermo y solo oramos, pero no lo visitamos. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Empezamos dando respuesta a la pregunta: ¿cómo nos encontrará el Señor cuando Él vuelva? Y decíamos, debemos de ser prudentes y estar preparados para su venida. Cada persona tiene que preocuparse de su condición espiritual. Tiene que estar preparado espiritualmente siempre. Debemos estar usando lo que Dios nos dio en beneficio de su reino, de su nombre. Usar bien lo que Dios nos ha confiado. Debemos estar ayudando a los que están en necesidad. Y aquí enfatiza la importancia de servir en las necesidades de los demás. ¿Cómo lo aplicamos? El Señor espera que mientras Él regrese, nosotros sus hijos seamos sus ojos, seamos su boca, seamos sus manos, seamos sus pies y seamos sus bolsillos o sus carteras o sus billeteras. La gran mayoría de cristianos estamos esperando los milagros del Señor. La gran mayoría de los cristianos estamos esperando los milagros del Señor. Los cristianos vivimos preocupados por nuestras propias necesidades y se nos han olvidado las necesidades de nuestro prójimo. La enseñanza de esta parábola es que debiéramos amar a todas las personas y servir cuanto más podamos. Ese tipo de amor glorifica a Dios porque refleja nuestro amor por Él. Si usted no ama a Dios, lógicamente no va a ver por nadie. Y la clave está en que amamos primeramente a Dios y reflejamos ese amor de Dios hacia los demás. Cuando aprendemos la generosidad que ayuda sin interés a las personas, a las cosas más sencillas, nosotros también experimentaremos el gozo de ayudar a Jesucristo mismo. Y usted tal vez se preguntará, ¿cómo es posible que nosotros podamos ayudar a Jesucristo? Bueno, lea el versículo 45, Mateo 25, 45. Entonces dice, le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y si dijera, en cuanto sí lo hicisteis, ¿a quién también se lo hizo? A Dios. Así es, hermano. Así que como usted, como miembro de esta iglesia y como cristiano evangélico que es, va a recibir a Cristo, esperemos que estén en primer lugar preparados, en segundo lugar poniendo al servicio de Dios sus dones y en tercer lugar ayudando en las necesidades de los demás. Amén.
la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, capítulo 11, y del capítulo 11 vamos a leer los versículos del 23 al 32. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 32, y pido a la congregación se ponga de pie porque lo vamos a hacer un versículo cada uno. Voy a empezar leyendo el 23, ustedes el 24 y terminamos juntos en el 32. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, bebéis cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y junto al 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Vamos a entrar en un momento de quietud personal en oración, y de ahí voy a orar. Así que incline su rostro, cierre sus ojos, y vamos a entrar en este momento personal de oración. Señor, está aquí tu iglesia. Nuestras vidas, Señor, están rendidas a ti. Tómalas y úsalas como tú quieras. Señor, oramos para que podamos participar de estos elementos simbólicos del pan y del vino, como tu palabra lo indica. Si está en tu soberana voluntad realizar alguna sanidad, algún impedimento mediante estos elementos, tú lo puedes hacer, Señor. Y oramos para que te manifiestes grandemente. Oramos, Señor, por las enfermedades. Tú las llevaste en la cruz y hoy celebramos el sacrificio de tu único Hijo para darnos a nosotros la libertad en la que vivíamos esclavizados por el pecado, y celebramos tu resurrección y tu gloriosa segunda venida por nosotros. Y Señor, rogamos que estemos listos y preparados para el encuentro contigo como tu iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y mientras los hermanos reparten el pan, cantamos juntos el himno número 299. Yeah.
Jesús dice que habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pero antes el hermano John Lee nos va a dar gracias por el pan. Señor, te damos gracias, Dios, por esta preciosa mañana, Padre. Te damos gracias por poder recordar el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, y este pan es una representación de tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, Padre, a poder hacer este acto, Señor, con la mayor humildad posible. En nombre de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, comamos juntos, hermanos. Amén. Mientras los hermanos reparten la copa con el vino, cantamos El himno número 297, titulado Has hallado en Cristo. Gracias, Padre Santísimo, por este momento, Señor, que estamos en tu presencia, Señor. Señor, este vino representa, Señor, la sangre que tú derramaste, Señor, en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. También recordamos, Señor, tu muerte y tu pronto regreso, Señor, que estamos, todos tus hijos estamos esperando, Señor. En nombre de nuestro Señor, te doy la gracia. Amén. La palabra de Dios dice que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, bebamos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Mientras los hermanos retiran las copas vacías, cantamos juntos el himno número 72, Muriera bien ser. nosotros a esta tierra. Así es, hermano. Esa es nuestra esperanza.